¿Quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos? Dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Ameripharma. Bien, vamos a iniciar el programa hablando de corrupción. Recuerden que la semana pasada les señalé de que hay que tener cuidado con la impunidad, porque la sociedad puede encontrarse de repente en una situación en la cual se cree que todo es normal, que los valores de antiéticos es lo normal, que la corrupción es lo normal, y esto va haciendo que se vaya deteriorando cada vez más el proceso de asignación de recursos, se deteriore lo que es la distribución de los ingresos cada vez más, no haya dinero para darle oportunidad a los más pobres y se crea una sociedad que es una bomba de tiempo y explota finalmente. Bien. Señalé que eso hay que evitar lo que ocurra en países como la República Dominicana, porque países como la República Dominicana con pocos recursos que se manejen mal, pues significa que se estaría desperdiciando la oportunidad de mejorar la calidad de vida de segmentos vulnerables en nuestra sociedad. El caso de Brasil también es un caso que ilustra mucho de lo que puede suceder cuando se generaliza la corrupción y cuando esa corrupción envuelve a empresas públicas con empresas privadas. El día viernes, es decir, ayer, se dio a conocer que los presidentes de Odebrecht, oigan bien, Odebrecht, que es una empresa muy conocida acá en República Dominicana, una de las empresas constructoras más grandes del mundo, presidente de Odebrecht y el presidente de la otra constructora grande de Brasil, Andrade Gutiérrez, fueron detenidos. ¿Por qué fueron detenidos estos dos presidentes? Marcelo Odebrecht, por un lado, y Octavio Márquez. ¿Por qué fueron detenidos? Por lo siguiente. Se le acusa por el hecho de haber cometido actos de corrupción junto con la empresa Petrobras. Es decir, que le daban recursos mediante depósitos en cuentas en Suiza, en Panamá, en el Principado de Mónaco, a funcionarios de Petrobras a cambio de recibir contratas. A cambio de recibir contratas de Petrobras, una de las empresas más grandes del mundo. Recuerden que Petrobras es Petróleos Brasileños, una empresa inmensa, y esa empresa pues le daba contratas a estas grandes empresas constructoras a cambio de darle pues dinero. Este es un acto de corrupción y dice la tesis del Ministerio Público en Brasil lo siguiente. Estoy tomando esto de parte del periódico El País, de la nota que salió ayer, justamente cuando fueron detenidos Marcelo Odebrecht y Octavio Márquez. Dice que el Ministerio Público señala que estas empresas formaban parte de un club de una veintena de constructoras que conseguían licitaciones de Petrobras de manera fraudulenta. La policía calcula que el supuesto soborno pagado por Odebrecht y Andrade Gutiérrez supera los 230 millones de dólares. Y yo le puedo asegurar que es mucho más de ahí. 230 millones de dólares solamente en sobornos a la empresa Petrobras para que le diera esas licitaciones a estas empresas, a estas dos constructoras, Odebrecht y Andrade Gutiérrez. Dice que la supuesta red operó desde el año 2002 y abarcó el mandato de Fernando Henrique Cardoso y también de Luis Ignacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Es decir, que va a colocar a la presidenta Rousseff en un verdadero problema. Ya su popularidad ha caído mucho por el tema de la corrupción porque la gente comienza ya a cansarse de las noticias de corrupción. La gente se cansa de que pues estas personas se apropien de dinero que es del pueblo, en este caso del pueblo brasileño, y que a cambio no haya dinero para darle buenos servicios sociales, para darle buena salud, buena educación, seguridad y darle otro tipo de apoyo a la sociedad para que pueda mejorar su calidad de vida. Esto hace que obviamente estemos hablando de un caso de mega corrupción, se habla de más de 2.000 millones de dólares desviados en este esquema de corrupción por parte de la empresa Odebrecht y Andrade Gutiérrez. Vamos a ver qué sucede. Ya ellos están pasando el fin de semana bajo prisión preventiva. Estamos hablando de dos de las personas más poderosas de Brasil, Marcelo Odebrecht,
quien es conocido acá en República Dominicana, y Octavio Márquez de Acevedo, también conocido y presidente de la empresa Andrade Gutiérrez, que también tiene proyectos en la República Dominicana. Vamos a ver qué dicen con relación a estas empresas y sus tentáculos a nivel internacional. ¿Ha sucedido lo mismo en países como la República Dominicana? ¿Han sucedido casos también de soborno, como lo que ha sucedido en Brasil? ¿Pagaron también acá en la República Dominicana? No lo sabemos, pero hay que investigar, y eso está muy relacionado con lo que nosotros señalamos aquí la semana pasada con el tema de la impunidad. Una sociedad no puede permitir que la corrupción continúe escalando cada vez más, porque caemos en lo que se conoce como la trampa de la impunidad. No podemos continuar permitiendo que esto cada vez se generalice por el hecho de que llega un punto en que simplemente la sociedad lo percibe como algo bueno, lo percibe como algo normal, y pues se roba en el Estado, se roba en las empresas, y los trabajadores les roban a los patronos, y así se crea toda una cadena donde sencillamente pues se entra en una fase en la cual no se puede desarrollar un país. Por eso, ¿qué hay que hacer? Y vuelvo a repetir lo que decía el profesor Jeffrey Sachs. Primero, que la sociedad no lo acepte, como no lo está aceptando en Brasil. ¿Por qué no lo está aceptando en Brasil? Porque vemos que Brasil está llevando a cabo un proceso de ajuste económico que le exige sacrificio a la población, y sin embargo a los corruptos les iba muy bien. Entonces ya la sociedad dice, no, espérate, si nosotros vamos a estar pagándole a ustedes mayores impuestos y aceptando recortes de gasto social, entonces vamos a detener la corrupción. Y ante la presión de la opinión pública, ante la presión del pueblo brasileño, entonces es que se le coloca en prisión a los presidentes de Odebrecht y Andrade Gutiérrez. Entonces, lo primero, que la sociedad no acepte la corrupción. También hay que fortalecer la justicia. República Dominicana hay que hacer mucho todavía. En República Dominicana la justicia es muy débil, la justicia es muy dependiente de algunos poderosos políticos, y eso hay que cambiarlo. Aquí la justicia tiene que ser igual para todos. La justicia tiene que ser igual para todos. Y el tercer elemento que hay que tener en cuenta es que aquellos que denuncian los actos de corrupción deben ser protegidos. De lo contrario, ¿quién va a enfrentar? ¿Quién va a denunciar un acto de corrupción? Imagínense, si a estos que están llevando a cabo la detención de esos poderosos en Brasil no se les protege, sino que se les permite a los corruptos que lleguen con sus tentáculos poderosos hacia ellos y que provoquen daños económicos o incluso la pérdida de su vida. Si es así, ¿quién va a luchar contra la corrupción? Al final todos se van a montar sobre el carro de la corrupción. Por eso hay que enfrentar la corrupción, pero todos a la vez. No es un plural ficticio de que, no, todos estamos contra la corrupción. No. Ese plural ficticio no va. No, todos tienen que estar en contra de la corrupción si se quiere tener una sociedad libre de ese mal, y si se quiere tener una sociedad que de verdad pueda asignar eficientemente los recursos y que pueda hacer que la sociedad sea cada vez más equitativa. De lo contrario, ¿qué tipo de comunidad, qué tipo de sociedad, qué tipo de país es que se va a tener? Un país altamente desigual, lleno de corrupción de todos los niveles, donde habrá un segmento de la población sumamente pobre, y otro sin ningún tipo de mérito, extraordinariamente rico, simplemente porque se fundamenta su proceso de acumulación originaria en la corrupción. Eso hay que detenerlo. No hay un solo país en el mundo que se haya desarrollado, oigan bien, no existe un solo país en el mundo que se haya desarrollado con la corrupción generalizada en su estructura económica. Ninguno, ningún país. Por eso hay que enfrentar la corrupción. Vámonos a la pausa.